Salmo 101, versículo 6. Vamos a leer ese versículo todos juntos. Amén. Mis ojos pondré, vamos a leerlo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria al Señor. Vamos a orar, incluyamos en esta oración a todos los servidores del Señor. ¿Cuántos aquí somos siervos de Dios? Aún aquellos que no están en un comité, en una directiva, no tienen un cargo en la iglesia. Es que el cargo no es el que hace al servidor. El servidor es aquel que tiene esa carga por ser útil para Dios, dejarse usar de Dios en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier momento. Dios lo puede tomar para usarlo. Amén. Todo hermano, todo creyente que ha sido bautizado en las aguas en el nombre de Jesús y que ha nacido de nuevo es un hombre, una mujer que Dios ha convertido como instrumento útil en sus manos para que les sirva. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre del Señor para que Dios bendiga a la iglesia, para que Dios en nuestra vida espiritual nos haga mejores creyentes y mejores servidores. Padre Celestial, en esta mañana invocamos tu nombre, Jesús amado. Oh, mi Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, pidiendo tu gracia, pidiendo, Señor, que nos reveles tu palabra en esta mañana. Habla al corazón nuestro, habla nuestras vidas para ser edificados de acuerdo a tu voluntad, lo que quieres de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, que la enseñanza corra, Señor, al corazón del oyente, del creyente, del servidor, y sea glorificada tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, un momento. Póngamele un poquito, es que esto se me baja mucho. Maná, usted abajo, un poquitico ahí abajo, donde está iluminante. Gracias. No, súbele un poquito, porque es que se me baja. Aló, sí. Bueno, hermanos. Está ya molestando mucho. Espérame un momento, yo me voy para allí a ver qué es lo que es. Si será acá. Aló, sí. Bueno, ahí me... Vamos a hablar de la fidelidad en el servicio. La fidelidad en el servicio a Dios. Amén. Bueno, notamos que, hermano, yo quiero, vea, es que a veces me da pena con personas que se hicieron inscribir. Y los que no se hacen inscribir al culto, le quitamos el puesto a los que sí, aunque lleguen tarde. Entonces me da pena con él. Por ejemplo, yo tengo ahí unas personitas atrás, afuera, que aunque llegaron un poquito retardaditos, ellos sí se hicieron inscribir. Entonces, hermanos, no sé qué hacer, porque bueno, aquí nos toca tomar siempre ese orden. Hágase inscribir al culto. La mayoría se hace inscribir, la mayoría se hicieron inscribir, pero hay otros que no. Por ejemplo, aquí yo tengo como, perdón hermanitos que les diga, pero ustedes tienen que tomar la costumbre de hacerse inscribir. Aquí tengo unos hermanos que no se hicieron inscribir, me da pena con los que están ahí afuera. No sé qué hacemos. Entonces, ahí me da vergüenza porque está, por ejemplo, Juan, Aida, ¿y quién fue el que vi al otro allá? Y a José Ortega. Ellos se hicieron inscribir. Se hicieron inscribir. Y hay uno que no. Entonces, por ahí está Marisela, pero Marisela no se hizo inscribir, entonces le toca esperar hasta las 11. O a quedar allá, porque es que, hermano, nosotros tenemos que ser muy organizados en eso. Esto tiene que ser con orden, porque si no, aquí no cabemos más de 43 con el aislamiento. No podemos exceder. Entonces, breguemos, hermano, miremos a ver si les sacamos unas... No, es que es mejor que los hermanos... Y hermanos, vea, traten de llegar con tiempo al culto, porque es que
A nosotros, hermano, interrumpimos las cosas. A mí me da vergüenza ver gente afuera de pie y que nos llegue también de pronto las autoridades y nos molesten. Entonces, vamos a ver qué hacemos ahí mientras el hermano Franco va acomodando las personas. Bueno, yo les pido que ya nos concentremos un momentico acá, mientras el hermano va organizando las personas. Nosotros vamos a ir escuchando la enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la fidelidad en el servicio a Dios. ¿Ustedes me escuchan desde ahí bien? Bueno, sí, porque es que me corre mucho este cosito, este micrófono. Vamos a hablar de ese tema y vamos a mirar algunos aspectos, empezando sobre todo hablando acerca de lo que es la fidelidad y en este caso en el servicio a Dios. La fidelidad es una cualidad, es una virtud que proviene de Dios. Amén. Y que etimológicamente, ¿qué significa esa palabra etimológicamente? La etimología es el estudio de la raíz de las palabras, de dónde provienen las palabras. Entonces, etimológicamente la palabra fidelidad viene de la familia de la fe o de la virtud de la fe, ¿sí? De ahí se desprende lo que es fidelidad y a la vez fidelidad significa lealtad. Amén. ¿Cuántos están aquí? Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, muy bien. Entonces, esa fidelidad, observancia de la fe que alguien debe de tener hacia otro o hacia otra persona. Cuando uno se casa, cuando usted se casó, los que somos casados, usted recuerda que el ministro o el notario o el juez le dijo y le advirtió, ¿cierto? Usted acepta a su esposa como su mujer para serle, ¿qué? Fiel hasta dentro de 10 años. ¿Hasta qué? Hasta el día de la muerte, ¿cierto? Esa fidelidad no es exclusiva solamente de una pareja, de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. La Biblia también nos habla de la fidelidad, sobre todo de nosotros hacia Dios. Por ahí hay un texto que dice en Apocalipsis 2, dice, sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa fidelidad también significa puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Es decir que si yo me comprometo en este caso con Dios para servirle, para ser su hijo, sobre todo primero, para ser su hijo y para servirle, yo tengo que tener un compromiso, una exactitud, una puntualidad en la ejecución de mi servicio para Dios. Y esto es más delicado de lo que usted piensa. Porque a mí sí me da tristeza, y no tanto porque el hermano, ya no quiero servir, hermano. No, déjeme quieto, a no ser por causa, como les digo, por causa de una dificultad, por causa de un pecado. Ahí sí hay que frenar la situación, pero yo noto en este tiempo muchos creyentes, no solo en San Jerónimo, sino a nivel general, en las congregaciones, en la iglesia, que van soltando el servicio como si esto fuera cualquier cosa. Que van soltando el servicio a Dios porque no han entendido cuál es el propósito por el cual Dios los ha llamado. Yo no puedo estar, hermanos, porque esa es una manera de jugar al cristianismo. Esa es una forma de jugar hasta con Dios. Esto es más serio de lo que usted espera o cree. Esto es algo serio. Porque es que el Señor no por casualidad le dijo y representaba el servicio de muchas maneras. La parábola de los talentos, al que le dieron 1, al que le dieron 2.
Pero el propósito de Dios era que a través de lo que Dios les había dado, ellos multiplicaran los talentos para servirle a su Señor con eso. Pero cuando Él regresó a mirar que habían producido los talentos, vio que dos hombres de ellos, sí pusieron a funcionar el talento, el servicio a Dios, y produjeron dividendos, produjeron frutos, produjeron recursos. Pero hubo uno que se relajó, uno que se descuidó, uno que tuvo en poco su servicio. No ejecutó lo que Dios le dio para que hiciera. ¿Y cómo lo tomó el Señor? Como un hombre infiel, como un siervo infiel. ¿Y qué dijo en la parábola? Átenle de manos y de pies y échenle. ¿A dónde? Al lago de fuego, donde será el crujir de dientes. Imagínense, la falta de mi compromiso y de mi servicio a Dios puede llevarnos hacia esas circunstancias, hacia ese lugar. La fidelidad es una noción. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o con unas fuentes. Y en este caso nosotros debemos tener a través de nuestro servicio fiel a Dios esa conexión que no se puede romper. Dios nos llamó aquí a la iglesia, a los que somos ahorita parte de la iglesia, y a los que Dios está llamando, a los que todavía no han hecho ese compromiso de entrega a Dios. Dios les está llamando no solamente a la salvación, eso es lo importante también, pero también le está llamando a usted y me ha llamado a mí para que le sirvamos, para que le sirvamos. ¿Qué le dijo Dios a través de Moisés a Faraón? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo, estaban en una servidumbre. Inicialmente ellos servían en Egipto al Faraón. Cuando llegaron a Egipto, les empezaron a pagar, les pagaban por su servicio. Pero luego se descuidaron, el pueblo de Israel descuidó a su Dios y empezaron a servirle a Faraón. Ya no tanto como una servidumbre paga, sino que ahora se aprovecharon de ellos y ya no les pagaban absolutamente nada. Antes los esclavizaron. A pesar de eso, Dios en su amor, en su misericordia, fue movido, ¿cierto? Y dice, ¿qué hago yo aquí mientras mi pueblo es llevado injustamente y los que se enseñorean blasfeman mi nombre todo el día? Y dice que el Señor se levantó y a través de Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No solamente Dios los iba a rescatar de la esclavitud, del yugo del Faraón, sino que Dios quería que su pueblo le sirviera. Porque Dios siempre ha querido un pueblo de reyes y de sacerdotes que le sirvan a Él. Si usted no le sirve a Dios aquí, no le va a servir a Dios en el cielo. Porque en el cielo vamos a ir a servir. Al cielo vamos a servir. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo me tengo que poner las pilas aquí. ¿Cómo estoy yo sirviendo a Dios? Amén. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Entonces, esa fidelidad en su significado más amplio y original está vinculado a la lealtad de una persona para con su Señor o un rey, y la atención al deber. Hermano, es que nosotros tenemos un deber. Y a mí me preocupa de que la iglesia hoy en día, muchos de nosotros, no le estemos sirviendo a Dios como se debe servir. Que pongamos tanto obstáculo. Hombre, que nos hayamos vuelto hasta tan caprichosos, que nos hayamos vuelto hasta, ¿cómo se le dice a esas personas? Porque bueno, yo también me incluyo ahí de pronto, me cae a mí el guante. Que nos volvamos tan resabiados. Ay, con cualquier cosita ay no, como si fuera el pastor o la junta o el líder quien nos haya nombrado. De eso vamos a hablar. De lo que es el nombramiento y el envío al servicio. Porque es que ustedes me pueden ver a mí, ustedes pueden ver a cualquier pastor, pero muchas veces, aunque usted diga, no, eso no siempre es voluntad de Dios,
voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios existe la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Pero nada en el mundo se hace sin la voluntad de Dios. Dios permite muchas cosas. Usted necesita entender eso, que es parte de la voluntad de Dios. Que a veces el pastor se equivoca en una elección, en un nombramiento, en un envío. Puede ser, pero Dios lo permite para mirar la actitud nuestra. Entonces, todo está planeado por Dios. Todo está planeado. Ay, es que el diablo se metió, pero es que Dios permite hasta el diablo lo usa Dios. ¿Será que no lo hace así? Es que Él es soberano, Dios es soberano. Y en su soberanía Él hace lo que quiere. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? ¿Por qué hiciste esto? No dice la palabra así. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero de hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Así que Dios hace lo que Él quiere. Y usted dirá: ¿pero por qué? No, es que, hermano, no podemos nosotros. Él es Dios, por eso Él es Dios. Y por eso yo lo tengo que adorar y yo le tengo que servir, porque Él es Dios sobre todo. Gloria al Señor. El significado original de la palabra fidelidad es servir a un Dios. Escúcheme, a un Dios. No estoy hablando solamente del verdadero Dios, porque hay pueblos y hay naciones, y antiguamente muchos de ellos tenían y tienen dioses que no son dioses. En Egipto, cuando estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto, los egipcios tenían dioses, divinidades, deidades paganas que no eran dioses, pero adoraban dioses y le servían a esos dioses. El sentido original de fidelidad es que nosotros, los seres humanos, debemos servir a un Dios. Usted y yo se acuerdan, yo sé que muchos de ustedes se acuerdan, cuando servíamos a dioses que no eran dioses. Y en esta llamada Semana Mayor nosotros nos íbamos y cargábamos, ¿cierto? Algunos de yeso, otros de madera, otros de metal, pero estábamos sirviendo dioses que no son dioses. Pero en esta mañana Dios nos ha convocado, nos ha sacado del Egipto mundano para que no sirvamos más a esos dioses paganos, sino que sirvamos al Dios verdadero, al Dios verdadero, al Dios verdadero, a Jesucristo el Señor. Y Él merece un servicio fiel, un servicio real, un servicio con exactitud, con puntualidad, con compromiso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dé gloria a Dios conmigo. Mire, hermano, desde el huerto del Edén en las Escrituras se enfatiza esa característica que además se traduce en obediencia. La fidelidad también es obediencia. ¿Sí creen usted que es así? Vamos a mirar la palabra un momentico en Génesis, capítulo 2, versículo 8. Bueno, vamos a mirar ahí nomás ese versículo, pero el texto está hasta el 17, capítulo 2 del verso 8 al 17. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Verso 15, pasemos al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán y Eva estaban puestos por Dios para servir allí en el huerto, para labrar, para cuidar. Era un servicio que Dios les había puesto a hacer. Y luego dice, en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué demandaba Dios sobre todo de Adán y Eva para su servicio, para ese servicio fiel? La fidelidad se traduce en obediencia.
El propósito, el proyecto de Dios con Adán y Eva era que ellos fuesen obedientes, fuesen fieles. Fieles a su servicio. Yo puedo servir a Dios siendo infiel, muchos lo hacen, pero no debería ser así. Qué lástima hoy en día que hay creyentes que servimos o sirven a Dios en desobediencia, no en fidelidad. Y por eso ese servicio no es un servicio eficaz. No es un servicio aprobado, no es un servicio respaldado, no es un servicio, aunque algunos de esos pueden sacar algunos frutos, dividendos, en fin, ese servicio no ha sido aprobado por Dios. Que el servicio a Dios tiene que tener esta connotación: la fidelidad, la obediencia. Dios hizo depender la revelación de la fidelidad. Miremos allí en Génesis un momentico otra vez, capítulo 18. Hablando acerca de Abraham, Dios hablando acerca de Abraham. Génesis 18, verso 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará, mire lo que dice Dios de Abraham, mire lo que Dios dice de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire usted lo que dice Dios de Abraham. Dios le confió a Abraham no solamente un servicio, sino que Dios tenía una confianza en la obediencia que Abraham iba a tener con él. ¿Sí me voy a entender? Dios sabía que Abraham iba a ser fiel y que detrás de sí él iba a alistar a su pueblo, a sus hijos, su familia, para que le sirvieran a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y miremos aquí ya esa comparación con lo que hace Jesús con sus discípulos en San Juan capítulo 15, versículo 15. Mire lo que les dice, y es lo que Dios quiere con la iglesia. Dios quiere no solamente que usted tenga un corazón de siervo, de sierva. Eso es indispensable. Pero Dios quiere llamarlo a usted también como hizo Él un día con Abraham. ¿Cómo llamó Dios a Abraham? ¿Cómo lo llamó? Mi amigo. Oiga, una cosa es que yo diga: ay, yo quiero ser amigo de Dios, o yo soy amigo de Dios, pero que Dios diga de mí que fulano, Abraham, es mi amigo, eso es algo muy grande. ¿Por qué lo consideró amigo? Por lo que dice aquí el Señor en San Juan 15, 15. Vamos a mirar un momentico. San Juan 15, 15. ¿Qué dice, hermano? Ya no llamaré siervos. Cuando usted sirve a Dios con fidelidad, mire lo que pasa. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántos queremos llegar a esa condición? Que Dios nos llame sus amigos. El Señor escogió, seleccionó, eligió 12 hombres inicialmente. Jesús, cuando estuvo aquí, Dios manifestado en carne, llamó 12 seguidores, 12 apóstoles. Anduvo con ellos durante 3 años y medio aproximadamente. Y en ese tiempo los capacitó, los preparó, los formó, los entrenó para que fueran sus siervos, para que fueran sus seguidores, para que tomaran su ejemplo, para que llevaran su mensaje, para que hicieran las cosas que Él estaba haciendo. Y les dijo: y aún mayores vosotros haréis. ¿Por qué? Porque yo me voy y les enviaré el Espíritu Santo. Y dice el verso 16 aquí mismo de San Juan 15: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Gloria a Dios! Hermano, si usted sirve a Dios con fidelidad, si el Señor lo tiene a usted como su amigo, usted puede levantar sus manos al cielo en la voluntad de Dios, abrir su boca y decirle: Señor, te necesito que respondas esta petición, necesito que me hagas este favor. Y la Biblia dice que el Padre nuestro Dios nos dará en su voluntad lo que necesitemos. El servidor, hermano, esa es la clave. Fiel. Gloria a Dios. La Biblia concluye haciendo de la fidelidad uno de los ejes principales de acabar bien. ¿Acabar bien qué? La carrera, la vida cristiana, la carrera cristiana. Por eso que ahorita yo les relataba ese versículo de Apocalipsis 2:10, que dice de esta manera, a la letra dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero mira lo que dice el Señor, a pesar de las circunstancias que están viviendo la iglesia de Esmirna en ese tiempo. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo probados, la tribulación les había llegado, pero el Señor les dice todo esto, miren, les dice finalmente: sé fiel hasta la muerte. Sigue sirviéndome con fidelidad, con obediencia, con lealtad, con prontitud, con compromiso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, le estaba diciendo el Señor a ellos: sean fieles hasta que se mueran o hasta que los maten. Porque los estaban persiguiendo para matarlos, para acabarlos. Y ellos entendieron eso. Y Dios los llenó de valor, los llenó con su Espíritu Santo. Sé fiel hasta la muerte o hasta que te maten, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel es guardar el pacto, es guardar el compromiso. Amén. Es ser hallado total, ser hallado pleno. Amén. Dios dice que ojalá cuando Él regrese nos halle haciendo así, es decir, obedeciendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, no con las manos cruzadas, no perdiendo el tiempo pecando en el mundo, no, sino sirviéndole al único Dios verdadero con fidelidad y obediencia a su palabra. Dale un aplauso fuerte a este Dios maravilloso que nos permite servirle. Sé fiel, hermano. A usted no le puede pasar, ni a mí me puede pasar, a un hombre y a una mujer de Dios no les puede pasar lo que le pasó a aquel rey impío que fue hallado falto. ¿Sí recuerdan? Ese rey, hijo de Nabucodonosor, sucesor de ese otro rey, que tomó las copas y los instrumentos, elementos sagrados del templo de Dios y empezó a hacer de todo tipo de cosas abominables con ellas, con lo sagrado de Dios. Ese rey impío, que después de estar haciendo tener ese panorama y esa escena horrible, abominable, vio como una mano escribía en una pared unas palabras en un idioma desconocido y tuvieron que llamar al profeta, al vidente, al hombre de Dios, a Daniel, para que describiera. Mira lo que pasó, vimos una mano que escribió en este muro estas palabras, pero no sabemos qué significa. Esto está en Daniel capítulo 5, el versículo 27
Mire lo que dice, usted y yo como siervos. ¿Cuántos aquí somos siervos de Dios? ¿Cuántos aquí queremos ser siervos fieles del Señor? Amén. Fieles. Fieles. Daniel 5:27. Mire el 24. Primero el 24, verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó en la pared fue esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Dice Daniel: Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido con balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Cuando usted sirve a Dios de cualquier manera, cuando usted no sirve a Dios en obediencia y en fidelidad, somos hallados faltos por el Señor. Somos pesados en balanza y no salimos con nada. Así usted haga muchas otras cosas, pero si usted no lo hace con fidelidad, usted está, hermano, embolatado. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Cuando uno piensa en la situación del hombre, en el servicio hacia Dios, es bueno definir dos elementos fundamentales. Primero, las condiciones de aquel que se dispone a servir. ¿En qué condiciones estamos nosotros para servir a Dios? Vamos a llamarlo a estos que nos disponemos a servir a Dios la agencia humana. Diga conmigo, la agencia humana. Yo soy la agencia humana. El agente que ha sido llamado por Dios a servir. Pero también un segundo elemento fundamental es la participación de aquel que toma su servicio, es decir, la agencia divina. Una es la agencia humana, nosotros, y otra es la agencia divina, que viene de parte de Dios. Uno es el deseo que yo tengo para servir a Dios, y otro, el que Dios tiene para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendemos? ¿Qué es la agencia humana? Vamos a definir esto. Entendemos por agencia humana el individuo que desea servir a Dios. Levánteme la mano uno aquí que desee servirle a Dios. Bueno, esto es delicado, pero es una tremenda bendición. La agencia humana es el individuo que desea servir a Dios con todas aquellas cosas que el hombre dispone o debe disponer para que Dios lo pueda tomar a su servicio. Usted no puede servirle a Dios, la agencia humana no puede servir a Dios solamente con un área, una parte del corazón, y lo demás lo dejo para otras cosas. Usted no puede servir a Dios y servirle al dinero. Usted no puede servirle a Dios y servirle al mundo. Dios desea de la agencia humana, del individuo, de la persona, del que desea servir, que usted le entregue todo a Él o no le entregue nada. No a medias, no un poco. Dios quiere de la iglesia, del creyente, del servidor, todo el corazón, todo lo que usted es para servirle a Él. Si no es así, a Dios no le sirve. ¿Sí me entiende? Ay, pastor, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si esto y lo otro, tengo tentaciones. Claro, eso es normal. No estamos hablando. Ahorita leímos un texto donde dice el Señor, Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré. ¿Sobre quiénes? Sobre los fieles de la tierra, los fieles. El que ande en él, camino de la perfección, este me servirá. A veces confundimos fidelidad con perfección. Y no, la fidelidad no significa perfección. Porque nuestra fidelidad no es perfecta. Nuestra obediencia no es perfecta. Nuestra obediencia debe ser sincera. Dios no exige una obediencia perfecta porque el hombre no va a obedecer perfectamente. Pero les voy a decir que si hay unos requisitos. Y debemos aclarar que Dios no está obligado a usar a alguien
porque cumpla ciertos requisitos. Es más bien un acto de la soberanía y de la gracia de Dios usar o no los servicios de alguien. Por ahí dijo Pablo a los romanos en el capítulo 9, porque no depende ¿de quién? Del que quiera, ni del que corra, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. El servicio que Dios nos permite hacer para Él es un acto de la benevolencia, de la gracia, de la soberanía, de la misericordia de Dios por nosotros. Gloria a Dios. Eso hay que entenderlo. No es el modo de Dios tomar para su servicio a alguien que no haya expresado su deseo a servirle. Haciendo, o mejor, permitiendo que Dios haga en él lo que le corresponde al hombre. Porque hay una parte que el hombre debe tomar para hacer en cuanto al servicio. Dios no obliga a nadie, ni mucho menos para ser salvo. Usted para ser salvo tiene que tomar una decisión. Usted para poder ser perdonado por Dios, usted se tiene que arrepentir delante de Él. Es una decisión personal suya. Dios no lo está empujando. Bueno, hágale pues que lo... No. Usted, claro, Dios muestra su amor, Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia, Dios lo atrae, le muestra, mire hijo, lo que yo estoy haciendo, lo que hice por usted. Pero es decisión suya. Creer o no creer, obedecer o no obedecer. Pero Dios está interesado en que usted crea y obedezca, en que usted se arrepienta, para que usted experimente el perdón de Dios, para que usted experimente la gracia, el amor, la misericordia y la salvación de parte del Señor. Pero después de que usted es salvo, aunque Dios no lo obliga, usted debe tomar su parte también para servir, desear servir a Dios. La agencia humana. Estamos hablando de la agencia humana. Ese individuo en plena función de todas sus facultades. Amén. Ay, es que a usted le lavaron el cerebro, ustedes los embobaron. Mire cómo le sirven a Dios, mire lo que hacen, mire con esto y con aquello, con las ofrendas, con los votos, con el diezmo. Usted les toca ir y pagar horas y evangelizar y traer. No. En nosotros ha nacido un sentir santo. En nosotros hay un deseo de servirle a este Dios verdadero que nos llamó de las tinieblas cuando estábamos en el pecado y ahora vivimos en su luz admirable. Vea, hermanos, aquí nadie nos ha obligado y aquí nadie nos ha embolatado. Y si nos lavaron el cerebro lo hizo el Señor, porque antes teníamos y producíamos obras muertas, pero ahora tenemos, hermanos, obras vivas para servir al único Dios verdadero. Dele gloria al Señor Jesucristo. Esa agencia humana somos nosotros. Y se puede expresar en 4 aspectos fundamentales. Primero, fidelidad al 100%. Diga conmigo, fidelidad al 100%. Uy, pastor, ¿quién tiene eso? Nosotros lo podemos tener. Y no quiero decir con esto perfección. Escúcheme, entiendan. Fidelidad. Segundo, conocimiento de la palabra. Hay 4 punticos. Fidelidad al 100. Conocimiento de la palabra. Tercero, sujeción. Y cuarto, disponibilidad. Esos 4 punticos son esenciales, fundamentales para el creyente que le sirve a Dios. Y usted debe cumplirlos. ¿Qué fidelidad al 100%? Aunque Dios es quien hace la obra de principio a fin, ¿cierto? La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él es quien hace en nosotros. Él es el que coloca el sentir. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él, Dios lo hace. Pero nosotros también tomamos una partecita. ¿Es así o no es así? Esto nos permite identificar que también nosotros tomamos una parte en la obra que Él hace en nosotros. ¿Cuánta misericordia expresa el Señor Jesús dejándonos
participar de su maravillosa obra. ¿Ah? Gloria a Dios. Tal como lo expresa el Señor en su palabra a través del salmista, ahorita lo leímos, ¿cierto? Salmo 101, verso 6. Este texto deja entrever que el concepto de fieles de la tierra, no tiene nada que ver con perfección, sino con andar en el camino de la perfección. Amén. No tiene que ver con perfección. Los fieles de la tierra, cuando Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, no tiene que ver que Dios te esté mirando perfecto para poder servir, no, sino que tú ya andes en el camino de la obediencia, que ya hayas hecho pinitos, que ya estés dando frutos de obediencia. ¿Sí me voy a entender? No una obediencia perfecta, pero una obediencia sincera. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Mire, hermano, de manera que la fidelidad al 100% no quiere decir perfección al 100%, porque sería imposible para el ser humano, dada su naturaleza. Ningún hombre alcanzará en esta carne y en este cuerpo la perfección, hasta que venga la transformación de nuestros cuerpos. Y eso se dará el día que vuelva el Señor o el día que nosotros partamos con Él. Pero mientras estemos en esta envoltura, en este estuche de carne, sí, debo de andar por el camino, debo de andar por el camino de la santidad, porque aunque sea torpe, si voy por ese camino, no me voy a extraviar, porque Dios es el que me va a guiar, Dios es el que enderezará mis pasos, Dios me perfeccionará, Dios continuará su obra en mí, no ha terminado, comenzó y seguiré en el camino de la perfección para poderle servir a Dios. Gloria a Dios, ¿estamos entendiendo la palabra? Más bien Dios espera que el hombre, que nosotros nos dispongamos a caminar por el camino de la perfección. Que nos dejemos perfeccionar por Él. Hay creyentes, servidores, que uno nota, hermano, que resisten la palabra, que resisten la manera, el mecanismo, el método, la forma que Dios utiliza para perfeccionar a los creyentes y a los servidores. Y no permiten, uno siente que la palabra rebota. Uno siente que la palabra no haya cabida. Uno siente que en el corazón de algunos se ha endurecido como una roca. Pero hermano, qué bueno que en alguien, o en un creyente, en un servidor, su corazón no se vuelva insensible, no se vuelva duro, o si se ha vuelto duro, usted pueda hablar con Dios, tener una conexión con la fuente de agua de vida, con Jesucristo el Señor, para que una vez más Él remoje ese corazón endurecido y lo ablande por la palabra, por su presencia, por su Espíritu Santo, para que Dios siga perfeccionando su obra en usted. Gloria a Dios. Así usted se enoje con el pastor, pero se tiene que volver a contentar. ¿Sí o no? Así el pastor se enoje con usted, pero el pastor se tiene que volver a contentar, porque somos una familia, somos un pueblo diferente. Aquí no hay cabida a las rencillas, o a los odios, o a las amarguras, a los resentimientos, no, a la acusación. No. Aquí no hay cabida para eso. Aquí hay cabida para el amor de Cristo, para el perdón, para la restauración, para la perfección. Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere restaurar. Hay que andar en el camino. Anda en el camino de la perfección para que le sirvas a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando el creyente o la persona pone en práctica cada consejo de Dios que Dios le da por medio de su palabra a usted o a mí, el Señor, es que esa persona está viviendo con fidelidad al 100%. Cuando usted pone en práctica la palabra, aunque la palabra sea dura a veces,
¿A cuántos les parece a veces dura la palabra? A veces es dura la palabra. Pero a veces el Señor también nos habla con un amor y un cariño. No, y yo digo que siempre, aunque sea dura. Y yo tengo que recordar ese texto porque cuando es que el Señor, para declarar lo que es verdad, muchas veces hiere nuestra susceptibilidad emocional y espiritual. Ay, pero ¿por qué? Porque al pecado y a la carne no le gusta que lo toquen. Déjame ahí. Te doy permiso, pero hasta aquí. Déjame que yo estoy conviviendo con esto. Esto es entre Dios y yo. Pero es que Dios es el que te está diciendo. Suelta pues ya. ¿Hasta cuándo te voy a esperar? Dios a veces utiliza la palabra como un martillo que golpea la roca, como un cincel. ¡Ay! Como que me hubieran clavado un puñal en el corazón. ¡Ay, duro es que ese pastor! Y tú no identificas que no es el pastor, que es Dios, que te ama y quiere moldear tu corazón. Y aunque te duela el día de mañana, ya no te va a doler, porque si te dejas perfeccionar, recibes el consejo de la palabra, tú vas a ser el mayor beneficiado de todo. No resistas la palabra, recibe la palabra, recíbela, aunque te duele en el momento. Usted está enfermo muchas veces y le toca ir donde el médico y lo tienen que inyectar. ¡Ay! Le tiene un miedo a las inyecciones. Y usted sabe que esa inyección y el líquido que va a pasar por la pierna, ¡ay! Me va a doler. Pero te va a traer alivio. Te va a restaurar la salud. Muchas veces la palabra entra así, ¡uy! Me duele. Pero cuando asimila el cuerpo, el alma, el espíritu, esa palabra, hermano, usted empieza a tener un refrigerio, un bálsamo, una salud, una sanidad emocional, espiritual, moral. No resista la palabra. Dios lo quiere llevar al cielo, pero también Dios lo quiere utilizar, lo quiere usar, lo quiere poner a servirle a Él. ¿Cuántos sienten que es un privilegio servir a este Dios? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Se podía concluir de momento que fidelidad al 100% quiere decir vivir en obediencia a Dios por amor. ¿Cuántos amamos al Señor aquí? Lo amamos. Pedro falló. ¿Cierto que Pedro falló? Pedro le falló al Señor en su servicio, en su compromiso, en su pacto. Señor, voy contigo hasta la muerte, Señor. No me separa nadie de ti. Y el Señor se sonrió con él, con amor. Y le dijo, Pedrito, mira, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Vas a fallar 3 veces. No, ¿qué tal que? Llegaron por el Señor al monte de los Olivos. Preguntaron quién yo soy. Lo tomaron preso, se lo llevaron. Y se dispersaron. Las ovejas, los seguidores, los discípulos, tomaron al pastor y las ovejas se fueron. Y esa noche, cuando el Señor estaba en el patíbulo, lo estaban azotando con el látigo romano, Pedro de cerca, de lejos, lo seguía. Y le dijeron, oye, tú eres uno de ellos. Y Pedro, no, yo no soy. Primera falla. Se fue para otro lado. Oye, ¿te pareces? Caminas, hablas como él. No conozco al hombre, no soy. Segunda, y por tercera vez, y cuando lo negó por tercera vez, cantó el gallo, y él estaba de lejos mirando al Señor, y el Señor lo miró, y Pedro, cuando se encontró con la mirada de Jesús, se acordó de las palabras que él dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y dice que lloró amargamente. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero aún así con fallas, aún así con errores, Simón Pedro, cuando vieron que la esperanza de Israel para ellos
que no habían todavía percibido las palabras que el maestro les había dicho que es necesario que él padeciese, de los sacerdotes, del Sanedrín y de los ancianos, y fuese a la cruz y fuese muerto, pero al tercer día se iba a levantar con poder y gloria. Amén. Cuando el Señor resucitó, al primero que mandó a llamar, al primero que mandó a buscar, al primero que se le presentó después de las mujeres, fue a Simón Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Y lo vio, y estaba allí en la playa el Señor, y ya les tenía preparadito el almuerzo, el pescado asado. Y cuando él llamó, Simón Pedro, y escuchó uno de sus hermanos, de sus amigos que estaban en la barca en el mar: oye, mira, te llaman, es el maestro, es el maestro. Se tiraron, se lanzaron, corrieron, y el Señor empezó a hablar con Simón y le dijo, y lo primero que le preguntó el Señor fue esto: Simón Pedro, ¿me amas? Después de haberle fallado. Y Pedro sabía que aunque le había fallado, él lo amaba. ¿Y cuántos aquí, aunque hemos fallado, le amamos a Él? ¿Cuántos amamos a Jesús de verdad? Aunque hemos fallado, aunque hemos cometido errores, lo amamos, Señor, lo amamos. ¿Y cuántos aquí que le amamos queremos servirle? Queremos servirle. Oiga, ese es un llamamiento, una selección importante en ese momento para Pedro. Unas palabras que lo reconfortaron, que lo tranquilizaron. Amén. Una obediencia sincera busca a Dios. No hay obediencia perfecta en el creyente fiel. Abraham fue un hombre fiel. Los patriarcas, los profetas fueron hombres fieles, los apóstoles, pero fallaron. ¿Es así o no es así? Pero también el servidor creyente fiel, servidor fiel, debe tener conocimiento de la palabra. Si la fidelidad al 100% lleva al hombre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, el conocimiento de la palabra le permitirá al servidor no solamente saber cómo conducirse, sino también saber qué es lo que Dios desea, lo que Él quiere hacer. Uno debe de tener conocimiento de la palabra. Expresiones como: anda y di a este pueblo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Oí pues palabra de Jehová. Nos dejan ver que el Señor siempre ha considerado importante que el hombre o que su pueblo sean moldeados por la palabra. Cuando el servidor no conoce la palabra de Dios, puede ser engañado fácilmente. Lo engañan fácil. Gloria a Dios. La primer mujer, ¿cuál fue? No me digan que María. Eva. ¿Saben que sí conocen la palabra? O al menos un poco. Eva se defendió de la serpiente. Mírelo cómo se defendió. Rectificando la mala referencia que hizo la serpiente a la palabra de Dios, Eva dijo algo que no era del todo cierto. Y una verdad a medias es una mentira completa. Eva no tenía conocimiento, o al menos no recordó, no se apercibió del mandamiento y de la palabra de Dios. Eva le agregó algo a la palabra. Dios nunca le dijo a Eva que no tocara el árbol, pero ella le dijo a la serpiente que Dios había dicho que no tocara el árbol. Miren cuántos hombres le añaden a la escritura o le quitan a la escritura y desconocen la voluntad de Dios, desconocen el mandamiento. La Biblia dice que mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y cuando uno desconoce las verdades bíblicas, cuando uno desconoce la palabra de Dios, entonces podemos estar en el riesgo de que Dios nos quite del sacerdocio. Porque eso es lo que dice la Biblia con el pueblo de Israel. O si no, mire lo que dice Oseas 4:6. Dios nos invita a conocer la palabra. El error fue tan determinante para Eva que la serpiente se aprovechó para mentirle
y propiciar así la caída del hombre. La engañó. Pablo dijo que vuestros sentidos no sean seducidos, así como Eva cuando la serpiente la tentó y la sedujo. ¿Sabe por qué cayó tan fácil? Por el desconocimiento de la palabra. Pero cuando usted conoce la palabra, cuando usted, hermano, es un escudriñador, un investigador, un estudiante de la palabra, usted conoce al Dios de la palabra, aunque el diablo venga y trate de engañarlo, usted va a mencionarle la palabra, como está escrito. Así dice el Señor, como está escrito. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Hoy, hermanos, no conocer bien la palabra de Dios hace vulnerable al hombre, al servidor, para desviarse de la voluntad de su Señor y caer en el engaño del diablo. Gloria a Dios. Termino leyendo Oseas 4:6. Pongámoslo ahí en pantalla, hermano Jefferson. Oseas, capítulo 4. Y vamos a continuar, por eso yo quiero invitar a sobre todo a los hermanos, los servidores. Hoy, esta mañana, porque el próximo domingo es culto misionero, día misionero. Hoy tenemos esta enseñanza del servicio. Los que se quieran quedar, hay cupos. Quédense para el segundo culto los servidores, los creyentes, los que anhelan servir a Dios. Oseas 4, verso 6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Por cuanto desechaste el conocimiento. Oiga, hay gente que desecha el conocimiento. ¿Sí o no? Ay, hermano, no, eso es para el pastor. Que estudie el pastor, que escudriñe el pastor, que conozca el pastor y conozca suficiente. No. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Nosotros necesitamos conocer al Dios de la palabra y la palabra de Dios. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Uy, qué delicado. El desconocimiento de la palabra de Dios nos descalifica para servir. ¿Quién lo dijera? Lo dice la Biblia. Desechamos el conocimiento, ok. Nos toca meternos en la palabra. Uy, yo tengo que conocer más, yo tengo que aprender más, Dios que Dios me revele más, que me dé sabiduría por la palabra, que me dé conocimiento. ¿Cómo es de bueno, hermanos? Eso mi esposa me lo recuerda cada día y a mí se me olvidan cositas. Papi, tenemos que volver esas dominicales cuando los hermanos recitaban el texto bíblico. El versículo de la palabra, el niño, el joven. A ver, un versículo de la unicidad, y entonces se levantaba el hermano. A ver, un versículo que hable del servicio, y el hermano, ¿cierto? Porque eso nos inspira a meternos, a escudriñar más la palabra. Cuando usted escudriña, no la lee solamente, sino que la estudia, la escudriña, esa misma palabra tiene un poder tan grande que se va a almacenar en la mente, en el corazón, y en el día menos pensado, el diablo se le aparece a través de alguien. Porque el diablo muchas veces viene en forma de mujer. Una muchacha bien hermosa para él. Papito, uy, cristianito, evangélico, así es que lo necesitaba. Pero como usted es un hombre que desconoce la verdad de Dios, usted va a caer en bandeja de plata. Así le pasó a un pastor. No cayó con la mujer, no. Sino que por ahí en el centro un anciano ya. Y se encontró con una joven que lo recordó hace mucho. Oiga, pastor. Y esa joven, dice el hermano, qué bonita. Y que había crecido y se había enrobustecido. Estaba hermosa la muchacha. Y que lo cogió, yo me acuerdo de usted. Y él ya un anciano como de 65, 70 años. Y le dice, uy, pastor, pero usted sí está muy hermoso. Y él se fue para el baño asustado. Espérame un momentico. Y se fue para el baño de un restaurante y se miró en el espejo. Ay. Y se las creyó. Se las estaba creyendo. Y él, porque le tocó salir volado, tuvo temor. Gloria a Dios. Se le fue a la muchacha, le voló y fue y le dijo a un compañero, ¿cómo te parece lo que me pasó?
Una joven me encontré ahí en el centro y me dijo: uy, pastor, cómo está de lindo. Y yo me vi bien. Hoy le dijo el compañero: ¿y te viste en el espejo bien? Sí, ¿cuál lindo? Era el diablo que se quería acostar contigo. Tú estás feo. Dele gloria al nombre del Señor. Usted necesita conocer la palabra para que cuando venga el enemigo en forma de varón, en forma de mujer, cualquier situación que le suceda, usted pueda exponerle al diablo la palabra. Así está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Así está escrito: solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Conozca la palabra. Póngase en pie, hermano, póngase en pie. Oh, aleluya, aleluya. La fidelidad en el servicio. Necesitamos ser fieles. ¿Cuántos queremos ser fieles? Leales. De una cara. No cara y sello. Aquí tenemos cara y por detrás nos vamos si somos sello. No. Tenemos que ser cara. Darle el frente a Dios y a la iglesia. Y así como nos ve, así soy. Que me vean a mí y diga: bueno, no estoy escondiendo nada. Así soy. Pero es que el pastor es muy canzoncito. Es que el pastor a veces regaña eso. No, usted verá si me toma así. Pero así soy. Pero en mi corazón hay amor por Dios y por la iglesia. Y Dios me puso a mí en la iglesia a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio, para que le sirvamos a Dios en obediencia. No de cualquier manera, porque este Dios es santo. Levanta tus manos delante de Él, dile: Señor, yo quiero andar por el camino de la perfección. Pon tus ojos sobre mí, que yo te quiero servir. Soy la agencia humana, soy aquel hombre, ese individuo que con todas sus cualidades, capacidades, errores, yo quiero ponerlos en tu presencia para poderte servir de una manera fiel, de una manera diligente, de una manera con compromiso. Señor, por favor, ayúdame a arreglar las cosas que tengo sin arreglar. Ayúdame, Señor, a no desviarme del camino. Endereza mis pasos, que todas mis veredas, mis sendas sean derechas delante de mis pies, por favor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Dame la fuerza, dame el valor, dame el poder del Espíritu Santo para poder caminar en rectitud, en fidelidad, para poder hacer un servicio efectivo, para que en mi corazón haya un deseo de ganar las almas, de ganar mi familia para ti, para que a través de mi ejemplo otros se conviertan a ti, para que a través de mi vida otros sean inspirados a servirte a ti. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte de despedida al Señor Jesús. Yo le quiero servir. Al Señor yo le quiero servir.